¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inquietudes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. En breve vamos a vivir la Jornada Mundial de la Limpieza. El gobierno municipal adhiere a esa jornada, que está bien, por supuesto, pero yo creo que tenemos que adherir todos, no solamente a esa jornada, todo el año tenemos que pensar en la limpieza. Y en Chajarí tenemos muchos ejemplos que se repiten desde hace muchísimo tiempo. Tenemos un muy buen servicio de recolección de basura. Sin embargo, no sé por qué, nadie entiende por qué. Hay mucha gente que toma sus desperdicios, su basura, y va y la tira en la calle, en algunos lugares, que yo digo que si va, a veces en el predio detrás de las termas, hacen pequeños basurales, cuando la planta de tratamiento de residuos está abierta las 24 horas del día. Usted va a cualquier hora allí, si quiere, con algo que tiene para tirar, va, lo deja allí, se terminó. Gratis. Gratis. Entonces no sé por qué tiramos los papeles en el suelo, tiramos los cigarrillos en la calle, tiramos los paquetes de cigarrillos así en el suelo, vamos, hay gente que va en un auto bebiendo y cerveza y termina y tira la botella por la ventanilla. Es insólito, es insólito. Tenemos que entender que vivimos en una comunidad, en una sociedad. Vivimos entre todos, no de a uno. Eso tenemos que entender, tenemos que aprender, indudablemente tenemos que aprender. O gente que uno ve, hay un tacho para poner los residuos, la gente pasa al lado, hay gente que pasa al lado, no todos, por supuesto, no podemos generalizar. Hay gente que pasa al lado y tira está por comer un caramelo y tira el papel en la calle, en la vereda. ¿Por qué? Tiene un tachito al lado, y si no lo tiene al lado, lo tiene que guardar en el bolsillo. Cuando ve un tachito, lo deposita. Eso es educación, educación. Salir con bolsas de basura a tirar en cualquier lado es mala educación. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Entonces yo creo que perfecta la fecha del día de la limpieza y que el gobierno municipal adhiera. Ahora nosotros como ciudadanos tenemos que adherir todos los días del año. Tenemos que aprender de una buena vez que si queremos tener una ciudad limpia, la tenemos que hacer nosotros a la ciudad limpia. Nosotros tenemos que pensar que queremos una ciudad limpia y ayudar a tenerla y a lograrla. Por favor, hay cosas que no puedo entender, que cuestan entender. Y mire que hace años que se repite esta historia y que se la comenta y se la dice en todos los medios y por supuesto nadie es. Siempre es el otro, alguien. Pero indudablemente en eso estamos fallando. Tenemos una ciudad más limpia que otras, pero podría ser mucho más limpia. Tenemos que nosotros ayudar y nosotros hacerla limpia, cada uno de nosotros. Quien va manejando un auto y tira una botella de cerveza para que se rompa en la calle, para que alguien se lastima, peligro para otros, más allá de la basura, esa persona tiene que pensar que carece totalmente de educación, porque eso es mala educación. Entonces, tenemos que aprender cómo son las cosas. Entre todos vamos a hacer la ciudad más limpia del país si queremos, pero entre todos. De a uno no, entre todos. Y tal vez alguna vez alguien se detenga a pensar por qué, en lugar de llevar esas bolsas con residuos que él produjo a la planta de tratamiento, va y la tira en una esquina, lejos. Se va a detener, ¿por qué lo hago? Y no voy a la planta de tratamiento de residuos, donde me van a recibir,
no me van a cobrar nada. ¿Por qué lo hago? No entiendo. Habría que pensar. Así que bienvenido sea el día de limpieza. Bienvenida sea la adhesión del gobierno, pero nosotros como ciudadanos debemos adherir los 365 días del año, no hay otra. Los títulos, por favor. Hay un tema que venimos charlando desde hace muchísimos años y es el HLB. Ya hay claro un montón de cosas, o sea que no vamos a volver la historia para atrás. Está claro que no tiene nada que ver con otras enfermedades que han habido en la zona. Está claro que es una enfermedad terminal para la planta, la mata a la planta. Está claro que si encontramos que una planta tiene el HLB, hay otras plantas que también tienen en la misma quinta. Está claro que viveros a cielo abierto no debe haber. Está claro que hay que tener en cuenta y cuidado con lo que se trae, hay que controlar, hay un montón de cosas. Bueno, todo eso que dijimos 50.000 veces está comprobado ya hoy porque la enfermedad está en la zona. Se acabó la cháchara, la enfermedad la tenemos acá. Así que vamos a hablar con los ingenieros Pesini y Perini para que nos informen cómo están las cosas, cuál es la realidad. Hay muchas plantas, hay muchas regiones de nuestra zona con problemas y fundamentalmente comprometidas a un futuro cercano sobre el HLB, porque el HLB destruye, y en algunas regiones como del mundo ha sido terminal. Entonces no es algo para pasar por arriba solamente. Un gusto tenerlos aquí y lamentamos mucho tener que charlar de estos temas que tendrían que ser otros más alegres. Sí, bueno, porque bailé con la fea como si... Claro, pero se terminó, acá se terminaron los versos, la enfermedad está. Sí, eso es cierto, desde el 2017 ya tenemos la bacteria en nuestra zona, por lo menos detectada con análisis de laboratorio. Fines del 2017 se acuerdan que habían empezado a aparecer las primeras chicharritas con la bacteria en su aparato bucal, y de ahí en adelante empezaron a mostrarse los primeros síntomas en plantas. Hoy ya es bastante fácil para una persona entrenada o con algún cierto ojo hecho, vamos a decir, en encontrar plantas sintomáticas, como le decimos, plantas con síntomas de HLB. Así que la verdad que ahora entra a jugar otra etapa del proceso, que ya la mitigación de daño y trabajar con la enfermedad que vino para quedarse básicamente. Así que... Es triste, ¿no? Va a ser cambia el paradigma productivo, hay un cambio de forma de producir, sin lugar a duda. Esto es disruptivo en una zona. En la zona donde aparece HLB, la forma en que el productor y la zona viene manejando su sistema productivo cambia. Y ese cambio es el que estamos empezando a transitar, y que muchas veces a algunas zonas le lleva más tiempo y a otras zonas rápidamente toman el nuevo ejercicio y toman la posta, y en esa idea es la que estamos nosotros, vamos a decir, trabajando hoy en el día a día, ¿no? O sea, tenemos que aceptar que la enfermedad está, que tenemos que trabajar de otra manera para convivir con la enfermedad y poder de alguna manera reducirla o
O pelearla. Pelearla. Una vez que la enfermedad se establece en una zona, erradicarla es imposible. Por lo menos no hay todavía, no hay una cura posible para la enfermedad, bien lo decía vos, no hay una cura posible. Todo el manejo de la enfermedad está en la prevención del ataque y en la rápida eliminación de los focos. Y bueno, hay como tres patas, vamos a decir. Por un lado, plantear y plantar plantas sanas, producir plantas sanas bajo viveros protegidos. Otra es encontrar los síntomas, o sea, las plantas sintomáticas lo más rápido posible, cosa de eliminar los focos antes de que sean justamente un lugar de contagio. Y la otra pata es suprimir a la mínima expresión posible la población del vector, que es la Diaphorina citri, ¿no? Que es un insecto que hace tiempo lo tenemos en nuestra zona. Indudablemente aquí nuevamente tenemos un ejemplo claro de algo que ya hemos hablado con ustedes, que el profesional no se lo puede evitar, ya no se lo puede dejar de lado al profesional, es necesario tenerlo en la profesión, o por lo menos que sea el profesional el que vaya decidiendo los pasos a tomar. Sí, sin duda. Como vos bien decías, si nos vamos marcha atrás, creo que en el año 2004 ya se empezó a hablar de HLV en lo que fueron las jornadas citrícolas, que por ahí se traen técnicos de afuera. Bueno, para nosotros era algo totalmente desconocido, solamente la veíamos en los libros como algo muy lejano. Claro, decían que era igual que la cancrosis. Se dijeron muchas cosas en realidad en el camino. Sí. La cuestión es que hoy está entre nosotros e inevitablemente los productores van a tener que recurrir o a un técnico o a la agencia de INTA como para que colaboren en proyectar cómo va a seguir su quinta, cómo va a seguir su empresa de acá en más. Nosotros internamente también nos vamos a tener que rediseñar porque es algo nuevo, tenemos que ir conociendo la enfermedad a medida que se va estableciendo. Por ahí los síntomas, como decía Sebastián, son los mismos pero con cierta variabilidad con lo que se ve afuera, entonces no es lo mismo irte a ver un síntoma a Estados Unidos que ver un síntoma acá, local. Los ciclos de la citricultura también son distintos, entonces tenés que saber en qué momento realizar los monitoreos. Así que, como te decía, también nos vamos a tener que redefinir nosotros, estamos pensando internamente para nosotros también armar cursos para hacer este tipo de determinaciones y armar proyectos de trabajo con los productores, porque es algo que realmente hay que asumir un compromiso de varias partes para que esto pueda redireccionarse en una dirección correcta, ¿no? Por supuesto que además habría que analizar el tema del traslado de frutas, plantines y demás, y ajustar las tuercas allí para que no pasen frutas o plantines que estén contaminadas. Eso es fundamental. Sí, bueno, Sebastián en este caso capaz podrá analizarlo mejor, pero hoy por hoy ya me parece que eso está bien, es un control que realmente hay que seguir realizándolo en las rutas, porque hay que tratar de controlar muy bien la fruta que llega al norte, que no es poca, y las plantas que se traen también de ahí. Pero hoy por hoy, teniendo la bacteria acá, me parece que va a ser mucho más rápido la diseminación de la enfermedad si no empezamos a laburar sobre el vector, que es el que te puede llegar a distribuir la enfermedad dentro de tu quinta o entre quintas vecinas, que pensando en que puede llegar a entrarte a tu quinta desde afuera. Hoy me parece que va a pasar de una quinta vecina a la tuya y no es que va a venir de tan de lejos. ¿Qué hacemos cómo detectamos el vector y qué hacemos cuando lo detectamos? El vector, como decía, está con nosotros desde fines del 80, fue, vamos a decir, escrito, vamos a decir, puesto en el manifiesto, vamos a decir, en los libros del 94, pero estuvo antes. Desde esa fecha nosotros no tenemos el vector, pero no teníamos la bacteria. Hoy, como decía bien Franco, tenemos la bacteria, y al tener la bacteria y el vector endémico ya está en toda la zona, no únicamente con el control del material vegetal, que es una de las patas de la que decía del plan de manejo, es importante, pero no es la única. El que tiene un rol ahora protagónico es el insecto vector. El insecto es un bichito bastante chiquito, fácil de distinguir, pero es chico. O sea, el productor lo va a tener que empezar a monitorear bien y lo tiene que conocer bien y sus hábitos. Pero aparte
de conocerlo dentro de sus quintas y tener que tratarlo, vamos a decir, básicamente suprimir la población dentro de lo que es la intrapredial, tiene el hábito también de dejarse llevar por el viento o hacer vuelos cortos. Entonces, el tratamiento del vector en forma regional va a ser el eje central del plan de contingencia de hoy para adelante, ¿no? ¿Y qué hago cuando, por supuesto que tenemos que descontar que todos los productores se van a preocupar por detectar el vector, porque sí, sí, el principal perjudicado, el primer perjudicado va a ser él, sí, más allá de perjudicar a sus vecinos. ¿Qué hacemos cuando vemos al vector? ¿Qué hacemos? No, hay que controlar, sin lugar a duda hay que controlar. Por ahí nosotros los que tenemos y contamos y por ahí hacemos participa el productor en los cursos de capacitaciones, y bueno, nada, hay momentos que son críticos donde está bien establecido que haciendo un buen control en ese momento es como que nosotros nunca dejamos que la plaga se establezca dentro del lote. O sea, para nosotros es relativamente simple manejar, vamos a decirlo relativamente simple, manejar la diaforina dentro de las quintas. Ahora, lo complejo es esa diaforina que viene de quintas donde no se hace nada, de quintas abandonadas, de plantas infectadas tras patios. Hay un montón de diaforina que son migrantes, que le decimos nosotros, que esa es difícil detectarla cuando están llegando a tu quinta, cuando se mueven, y por otro lado tenés que salir a hacer controles, vamos a decir. Porque no es lo que vos tenés dentro, sino lo que viene de afuera. Eso es lo más complejo. Si fuese que la diaforina es un bichito sedentario, vamos a decirle, solo controlando lo de nuestros predios estaríamos como resueltos de alguna forma, y eliminando los focos y controlando el vector. El tema es que en un momento nos viene diaforina de afuera. Entonces el abordaje regional es la pata central. Bueno, pero si alguien descubre vectores, ¿qué hace? ¿Llama al INTA, llama al SENASA, llama a ustedes? ¿Qué hace? No, debería estar consultando a un técnico privado, a un técnico o al que tiene, vamos a decir, y hacer un plan de manejo, de control. ¿Cómo van a encarar ustedes ese control y ese trabajo regional? Como vos decís, hay quintas que están abandonadas, hay plantas en la ciudad, en las casas, en algunas casas de familia. Sí, incluso en el ámbito rural también tienen plantas tras patio, ¿no? O sea, no es únicamente en urbano. Toda planta cítrica que esté en nuestra zona hoy tiene que estar siendo observada en el invierno 2 veces para detectar síntomas foliares y hacer la erradicación en el caso que estén con síntomas visibles y hacer el monitoreo del vector. Entonces hay una parte que es la parte más compleja que entiendo que vamos a transitar en estos próximos años, que es la de organizar nuestra citricultura. Las áreas que se van a hacer citricultura van a tener que estar bien establecidas y todo lo demás, lo que está abandonado, lo que está en desuso, lo que tiene, ya le largaron los animales, qué sé yo, se tiene que eliminar. Porque todos esos son focos de contagio y bueno, es un proceso que nos va a llevar, nos va a entretener un tiempo. Claro, ¿no? cuando vos decís eliminar, ¿te referís a quemar las plantas viejas? Hay que sanear todo porque nosotros, vamos a decir, estamos obligados, cuando llegar la bacteria a nuestra zona, a hacer monitoreos de todas las plantas 2 veces al año, al menos, en el invierno. En el invierno digo porque es donde la planta muestra los síntomas, entonces es más fácil detectarla. Si tenés ganas y tenés presupuesto para ir a ver lotes ganaderos que tienen un cítrico que quedó porque era un vivero, o tenés una tapera que tiene 3 pomelos, vamos a decir en el fondo, vos tenés presupuesto para ir a verla 2 veces al año y hacerle el control del vector en el caso que sea necesario, bien, pero el tema es que no va a haber presupuesto para eso. Entonces la forma más práctica sería ir saneando, ordenando. Ir y liquidar esas 3 plantitas. Sí, es lo más sencillo. Es duro, o sea, a nadie le gusta decir esto, vamos a decir, pero es lo que debemos hacer, hay que decirlo, porque si no, yo digo siempre lo mismo, si nosotros no hacemos el ordenamiento territorial, lo hace el HLB. Y el HLB en ese ordenamiento, pasa con una barrida y deja, como bien decías vos, mucha gente fuera del sistema. Yo, supongamos que tuviera una quinta, cosa que no tengo ni una maceta con tierra, pero no importa. Supongamos que tuviera una quinta. Detecto el vector, pero además es muy probable que tenga
plantas contaminadas ya con la enfermedad. ¿Qué pasa? Van ustedes, llamo al INTA, al SENASA, a ustedes, al técnico, digan, y si me dicen sí, acá hay HLV, ¿qué hago? Bueno, yo como productor, bueno, lo primero que tiene que hacer, yo creo que sería tratar de hablar, a ver, capaz que no está bien lo que voy a decir, pero hablar con tu técnico. Yo como técnico asesor tuyo, te diría, mirá, llamemos a SENASA, que es el organismo que hace el control, que lo va a llevar al laboratorio, que te va a decir, sí, la realidad es que esto es HLV, siempre y cuando los síntomas no sean tan evidentes. Si los síntomas son muy evidentes a HLV, yo te digo, cortémosla, Gustavo, ya está, avisemos, pero cortémosla. Pongamos un freno a esa planta que tiene síntomas. Cortamos la planta, sí. Sí, y le prendemos fuego. La quemamos, vos tenés que instruirla. ¿Y qué pasa en las que están al lado? Y tenés que monitorear. Lo más probable es que si esa está infectada, como decía vos tengas otras infectadas a la vuelta, que van a ir demostrando los síntomas a medida que vaya apareciendo. Lo ideal sería tal vez contar con SENASA, que es el ente que tiene los medios para poder hacer algunos análisis más y poder tomar algunas muestras de los individuos de los costados. Pero la realidad es, como decís, si ya tenés una planta sintomática que te presentó y que vos te decidiste a cortarla porque realmente viste lo que era, y lo más probable es que tengas varias a los costados. Y que estén contaminadas, que tengan la enfermedad. Y que estén contaminadas. Y que sea un foco de contagio para el resto también. Que también entonces a todas esas plantas habría que cortarlas y quemarlas. En su momento. Antes de que venga el desastre. No, una vez que uno tiene, perdón que te corte, presidente, no, Gustavo, una vez que uno tiene el HLV en una zona, básicamente lamentablemente vamos a empezar a tener bastantes productores con el problema, por esta diaforina migrante que te digo. Y vos podés ser un buen productor y tener, pensé yo, 20 hectáreas, 30 hectáreas en un macizo, haciendo las cosas bien, haciendo los monitoreos, haciendo el control del vector en el caso de que veas apariencia. Pero podés tener gente que no te esté haciendo, vamos a decir, zonas, en la zona, foco no detectado, productores que no lo están controlando. Vas a tener migrantes y en algún momento vos podés tener el contagio. De hecho, hoy existen al menos 10 productores en Villa del Rosario y los alrededores, que es una zona caliente de uno de los 3 focos que se detectaron oportunamente, en 2017 y 2018. Nosotros digo Villa del Rosario porque Villa del Rosario y alrededor es donde más foco se puso desde las entidades públicas para tratar de encontrar. Pero hoy ya hay 10 productores, y no es porque esos 10 productores sean malos productores que le tocó. Ya ahora al más le puede tocar a cualquiera en realidad. Claro. Y el hecho de tocarle a cualquiera, o sea, de hecho que te toque, perdón, no te hace mal productor, ni te hace mala gente. Lo que nosotros tratamos de hacer desde el Estado, particularmente desde el INTA, es cada productor detectado acompañarlo. Vamos y nos acercamos y le decimos, señor, usted no es responsable de lo que le está pasando. Tampoco te tiene que mirar tu colega como diciendo vos sos responsable de lo que está pasando en la zona, no es así. Y bueno, hay que acompañar y sí hay que acompañar a ese productor para que el manejo lo haga de la mejor manera posible para disminuir los focos. Claro, pues te decía, si el productor no lo hace, va a tener un problema serio en su quinta. Sí. La quinta del vecino. Puede tener un desastre y después los vecinos. Le va a causar un perjuicio al vecino. Sí. Y puede ser algo realmente grave para la actividad citrícola. Sí. Entonces hay que hacerlo, hay que tomar recaudo. Por supuesto, nosotros tenemos, gracias al sistema de monitoreo que se vino realizando desde SENASA y las otras instituciones, detectamos los primeros focos. O sea, nosotros tenemos como la gran posibilidad, que tal vez no lo tuvo otras zonas del mundo, en encontrar los focos, o al menos 3 focos, tempranamente. Entonces nosotros tenemos como chances de hacer un sistema de manejo bien integrado y que nos permita trabajar con la enfermedad en la zona de ahora en adelante, pero a una tasa de infección muy baja. Eso es lo que tenemos que buscar. Para eso sí tenemos que hacer las 3 patas del manejo, tenemos que trabajar muy fuerte básicamente en el ordenamiento de las áreas productivas, repito de vuelta, para hacer más barato el control. Porque no es que uno quiere ir a cortar plantas, no es la idea. La historia es que hay que sanear la zona porque si no, no va a ganar. Esa es la historia. No va a ganar. No podemos tener tantos lotes abandonados, no podemos tener tantas plantas dispersas, no productivas, digo, o sea, plantas que no están produciendo.
Todas las quintas tienen que tener, tienen que estar en plena producción, porque van a tener que ser atendidas de una forma distinta. Esa es la historia, y ese es el desafío. Claro, indudablemente el productor debe aprender, más allá que deben aprender los técnicos, el productor debe aprender comenzando a pensar de otra forma. Esto hay que hacerlo distinto, no como yo lo hice durante no sé qué cantidad de años. Es disruptivo. Sin duda. Sin lugar a dudas. Vos decís trabajar para que lograr que la menor cantidad de plantas tengan problemas con HLB. Cuando vos decís esa menor cantidad de plantas, si se hiciera muy bien el trabajo, si todos tomaran conciencia, si todos se fijaran, prestaran atención y hicieran las cosas como nos están explicando que hay que hacer, ¿de qué porcentaje menor estás hablando? Y hay zonas de, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Con realidades productivas distintas. Brasil, la zona de Sao Paulo, zona de Limeira, que es zona muy caliente de HLB en su momento, haciendo las cosas bien en algunas, en esa macrozona, vamos a decir, en algunas zonas en particular, tienen una tasa que van desde un 0,5 a un 5% de infección anual. Eso es haciendo bien las cosas. Haciendo mal las cosas te puede llevar hasta un 30. Nosotros hemos visto fotografía que se llevó más de un 30. Sí, digamos como zona, ¿no? Hay productores que se la llevan puesta. Fue un desastre, las quintas quedan. Hay un cambio de paradigma productivo, sin lugar a dudas, es disruptivo. HLB no es cancro, no es cualquier otra enfermedad. Y rápidamente el productor tiene que tomar conciencia de que no es eso. El productor, los técnicos, las instituciones, todos deberíamos tomar conciencia. Y que ya no estamos, como decía bien Franco, no estamos en una etapa de prevención de la enfermedad. Ya tenemos la enfermedad dentro, tenemos que trabajar en un plan de contingencia y de trabajo que es de día a día. Ahora, esto lógicamente es conocido por el gobierno. Esto va a afectar no solamente al productor, va a afectar a toda la comunidad, sobre todo en comunidades como la nuestra, donde la citricultura es predominante, ¿no? Sí, sí. Lógicamente que yo no pido que el gobierno regale nada, pero sí que intervenga de manera decidida con fondos para decir, bueno, tenemos que empezar, porque como que con buena voluntad no arreglamos la cosa. Esto va a costar dinero, ¿no? Es cierto. Bueno, ¿hay alguna novedad sobre eso? No. ¿Qué tema, no? Que yo sepa, no. Yo creo que por cómo está la cosa hoy, la posta la tenemos que tomar nosotros acá, entre productores, técnicos y la comunidad, y no esperar que venga alguien de afuera con una solución o con una propuesta, porque sin duda que hoy no la tienen, ¿no? Entonces hoy empecemos por tratar de hacer las cosas bien dentro de nuestro predio, tratar de organizarse entre vecinos. La mayoría de los productores se conocen entre ellos, entre vecinos, es más, se juntan, charlan. Bueno, la idea es que armen algo, o que se arme algo más macro, puertas afuera, y que si tienen que intervenir en alguna quinta, obviamente siempre con el permiso, ¿no?, de un productor que tenga una quinta abandonada porque ya no le sirvió más producir citrus, y como dijo Sebastián, tenía 10 vacas lecheras y la largó dentro del lote a que coman el pasto que crecía. Tal vez puedan juntarse, puedan ir a hablar con ese vecino, pueden decirle, mirá, la verdad que a nosotros, para vos ya no significa nada, para nosotros va a ser un perjuicio, ¿qué podemos hacer? Podemos cortar esas plantas, podemos quemarlas, para vos va a ser un beneficio, para nosotros también. Yo creo que la posta la tenemos que tomar nosotros y tratar de no esperar que venga de afuera, porque lo veo lejano. Como técnico y como institución local, lo veo lejano. Además, cada día que pasa es un dolor de cabeza. Esto es día a día. Claro. Nosotros tenemos algunos ejercicios desde la agencia, estamos trabajando con grupos de productores. Hay algunos productores que, hay una zona, vamos a decir, que se están organizando, y ya tenemos varias charlas hechas y realizadas con ellos, y estamos en un plan de construcción de un plan de trabajo que, como digo, o sea, nosotros por ahí nos podemos valer de la experiencia de los mexicanos, de la experiencia de los brasileros, de los americanos, que han tenido la enfermedad, y que por tanto hay mucho para sacar ahí de información técnica y de experiencia,
pero el conocimiento lo tenemos que ir construyendo, lo vamos a tener que ir llevando adelante en la medida que pase el tiempo y que hagamos con las prácticas. Entonces armemos un plan de trabajo regional, pongámonos metas intermedias y hagamos evaluaciones, porque esto nos obliga a hacer eso, nos obliga a hacer un plan de trabajo que tenga en cuenta, vamos a decir, lo intrapredial, lo extrapredial, mucho de lo extrapredial, y ¿cómo que se llama? Y hacer evaluaciones de cómo venimos, porque hay que hacer ajustes año a año, porque esto no tenemos, esta enfermedad es nueva, y por tanto, como decía Franco, no sabemos cómo va a desarrollarse en nuestra zona. Y para hacer ese análisis y esos proyectos de trabajo y demás, no tienen una vida, tienen que hacerlo ya. Sí, Sí. estamos en eso, Y en eso con pocos recursos. Y en el medio de eso vos tenés que generar información, Claro. porque como hablamos hoy, estamos trabajando con información de otro lado, con otro tipo de producción, con otros tipos de ciclo, con otros tipos de clima, de temperatura, de todo. Entonces, la información tiene que generarse de acá. Por eso la velocidad con que hay que trabajar y la exigencia que por ahí se le pide, o le pido yo a mis productores, a la hora de, si encuentran alguna planta aunque sea sospechosa, que nos llamen, que la vamos a ver, porque con esto hay que trabajar rápido. Al menos esta etapa de desconcierto que hay entre productores, entre técnicos, entre instituciones, entre ciudades, hay que trabajar rápido. Hay que entender cómo es el ciclo, hay que adaptarnos a esto, que ya está. Entonces... ¿A ustedes les plantean esto a los productores? ¿Qué dicen ellos? Porque claro, es algo nuevo. Es muy chocante. Y primero frenamos a ver qué quieren hacer estos muchachos. No, yo te pongo un ejemplo. Yo, bueno, soy asesor de un grupo Cambio Rural, de citrícola, y bueno, la gente del INTA viene organizando charlas como para concientizar en lo que es HLB y cómo está impactando hoy, o cómo está entrando hoy en la zona. Hará cerca de un mes aproximadamente tuvimos una reunión, un encuentro, los productores estaban todavía que sí, que hay HLB, pero la reunión tuvo un impacto tal cuando le empezaron a contar por ahí las apariciones y los focos y que ya estaban en el medio y cómo estaban trabajando esos productores y el costo que representa para ellos en tiempo y también en dinero. Y la verdad que quedaron, todavía ellos se fueron, nosotros seguimos la reunión, quedaron preocupados. Y a partir de ese día empezaron, foto, ¿te parece que esto es HLB? ¿Te parece que esto es HLB? ¿Te parece que esto es HLB? Bueno, está bueno eso, está bueno. Yo creo que es el camino. A ver, ellos tienen a quien consultar de confianza, porque esa es otra. El productor tiene que tener a alguien de confianza a quien consultarle, ¿no? En este caso llegué a mí y yo se lo hice llegar a ellos. Pero que no se duerman, Yo creo que hoy no hay que esperar a tener a tu propio ingeniero o a quien sea con este tema. Acérquense a las instituciones que están trabajando en eso y traten de hacerlo lo más rápido posible porque va a ser un beneficio para ustedes productores que están con ese problema, con ese síntoma, y para todos los alrededores. Yo les agradezco que estén con nosotros. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema. Ojalá que se pueda superar, se pueda convivir con la enfermedad, porque superar va a ser muy imposible, pero convivir con la enfermedad al menor costo posible, para lo cual la toma de conciencia es primordial. Y tenemos estos 2 años, digo yo, este año, este verano y el verano que viene. Lo que hagamos en estos 2 años va a condicionar el futuro de nuestra región, sin lugar a dudas. O sea, es momento de trabajarlo hoy. Se terminó el tiempo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, muy amable. Se terminaron las palabras, amigo. La enfermedad está acá. Todo lo que se haya dicho antes de 1000 cosas, que acá se desmintieron muchas veces, bueno, no vamos a discutir todo eso. Esta es la enfermedad. Entonces hay que tomar conciencia de ello, como bien nos decían los profesionales, y comenzar a trabajar como ellos indican que hay que hacerlo, no como a uno se le ocurre que hay que hacerlo. Hay que trabajar como ellos indican que hay que hacerlo. Es muy buena la otra apreciación,
hay que empezar ya y aquí abajo, no esperemos que venga de arriba, vamos a empezar abajo. Sí, después viene alguna ayuda, a lo mejor bienvenida sea, pero hay que empezar ya a trabajar acá. Y entre todos, tenemos que aprender a trabajar entre todos. Tenemos que dejar de mirar de reojo al vecino. Y además, si usted tiene una planta en su quinta que está con la enfermedad, como bien explicaban, no por eso es un mal tipo ni un mal productor. No, es como que yo me enfermo de gripe, no soy un mal tipo porque me enfermé de gripe, ¿no? Es así. Bueno, no va a ser mal productor alguien que tenga una planta con HLV en su quinta, pero sí hay que atender el tema porque esa planta va a contaminar a otras y va a contaminar al vecino, y entonces hay que atenderlo ya, y trabajar en conjunto. Hay que aprender a trabajar en conjunto. Nosotros, en nuestra región, algún día habrá que analizar por qué durante muchísimos años se trabajó de una manera individualista. Bueno, para esto va a ser nefasto seguir con el individualismo. Hay que trabajar entre todos, hay que confiar en el vecino, hay que confiar en el técnico, hay que confiar en las instituciones. Y por supuesto las instituciones se tienen que poner los pantalones largos y salir a hacer las cosas como deben ser, ¿no? Es grave la situación, es altamente preocupante, pero se puede aprender a convivir con el HLV. Entonces, hay que hacerlo, no hay tiempo para que perder después, porque si no después van a venir las lamentaciones. Hay que empezar ya, ahora, un breve corte. La delegación argentina desde su asunción tomó como compromiso el estudio de la región de todas las cuestiones que tienen que ver con el ambiente. Este diagnóstico fue elaborado con criterios técnicos de alta responsabilidad porque detectaron zonas muy vulneradas con tratamiento de residuos, como con efluentes cloacales, como con sectores industriales que han impactado directamente en la calidad de agua de nuestro embalse. Se empezó a trabajar con municipios en la erradicación de los basurales a cielo abierto en la margen misma del embalse, y la solución fue construir plantas de tratamientos de residuos. Estamos en una etapa bastante avanzada. Al finalizar la gestión, con la ayuda de todo lo que se ha brindado en material, se puede terminar el departamento Federación con las 6 localidades con plantas de residuos, con el departamento Montecaseros con uno de ellos, que es la localidad de Juan Pujol, que nos acompaña en este proceso, y todas tienen un impacto directo en el mejoramiento ambiental y en la calidad del agua en el embalse de Salto Grande. Sí, muy agradecido con Salto Grande. La verdad que aparte del apoyo económico que hemos recibido, ellos están haciendo muestras trimestrales de agua, tanto de la cañada que pasa al costado como de la orilla del lago. Y la idea es poder llevar un control con el pasar de los años, a ver cómo se va remediando el predio donde está ahora el basural. Complementario a estas tareas de las plantas de residuos, se incorporan en cada uno de los sectores utilización del material orgánico para utilizar en la conformación de viveros. Desde Salto Grande, el área ambiental, se ofrecen las semillas y los plantines
a los efectos de que en cada uno de los municipios que van a estar trabajando con nosotros puedan ofrecer especies nativas para cultivar y el embalse pueda ser recuperado en las zonas más vulneradas en todo lo que hace a la reforestación de las márgenes mismas. La región ha sido transformada tanto en flora como en fauna y vemos que recuperarla no es tan difícil ni tan complejo. Es parte del programa darle solidez y darle sustento técnico y económico. Esto ha sido ya una gestión de 3 años, donde los resultados hoy los tenemos a la vista y podemos con orgullo poder concluir que hemos contribuido en un granito de arena en todo lo que esto significa mejorar la calidad de agua del embalse. La violencia no es nueva, aunque ahora se habla cada vez más de la violencia, pero siempre existió. Creo que la violencia vino con el hombre, llegó con el hombre. El análisis lo haremos otro día para saber el por qué. En los últimos años en la municipalidad se han hecho muchas cosas, se están haciendo muchas cosas que no va a terminar con la violencia, pero sí son herramientas que ponen freno, que cuidan a la víctima, que le dan chances a la víctima para zafar de la violencia. Y estamos hablando de violencia de género, contra los niños, familiares, hay tantas formas de violencia. Hay golpes que son violentos, hay silencios que son violentos. Y aquí tenemos ahora muchas herramientas, el hogar de día, el hogar de tránsito, el botón antipánico, charlas, talleres, hay un montón de cosas, más allá de las oficinas con gente especializada en estos temas, para abordar la problemática y para solucionar inconvenientes y para tratar de ayudar en todo lo que se pueda. Así que vamos a hablar sobre ese tema con Gabriela Auri, porque yo creo que es mucho lo que se ha hecho, y ella nos va a decir exactamente cuánto es ese mucho. Muchas gracias por atendernos, Gabriela. Hay muchas cosas. Cuando me planteaste esta idea de charlar un poco del área, yo decía cómo resumir en corto tiempo todo lo que se viene haciendo, que es mucho. Y que, como siempre digo yo, no es algo que se ve o que se percibe desde el sentido de la vista, sino que por ahí se percibe de otras maneras. Cuando nosotros pensamos en que vivimos en una sociedad bastante conflictiva y que por ahí uno mira la tele y todo lo que se ve son discusiones, donde nos encontramos los argentinos peleando por una u otra idea. Creo que en nuestra ciudad, a pesar de todo, y de que por supuesto existe violencia en todos los ámbitos, hay una cierta calma que tiene que ver con un trabajo que se hace todos los días y que es un trabajo de hormiga. Yo siempre digo, lo que los profesionales que trabajan en las áreas de niñez y de violencia hacia la mujer ponen es el cuerpo, ponen toda su energía, y realmente es un trabajo que quizás no se percibe con la vista, pero que existe. Aquí en un momento se anunció el botón antipánico, que por supuesto nada es la solución de fondo de todo, pero son elementos. Recibí algunas críticas, muchos por el contrario decían que iba a ser importante y otros no le dieron artículo. Contanos qué pasó con ese botón antipánico desde que lo implementaron. Bueno, desde la implementación se han instalado 94 botones antipánico, desde noviembre del 2016. Yo creo que es una herramienta más, digamos. No significa que las mujeres no van a ser víctimas de violencia ni van a ocurrir hechos trágicos como los que ocurren día a día. No por nada
las estadísticas nos dan que en la actualidad hay 293 femicidios en lo que va del año 2019, que todavía no ha terminado, estamos pasando ahí, transitando la mitad. Pero bueno, sí es una herramienta más que suma a la prevención de las violencias, ¿no? Los resultados han sido súper positivos, se han podido asistir a las víctimas en situaciones de urgencia, la policía ha cubierto las urgencias rápidamente. La verdad que en ese sentido creo que nos ha dado tanto a nosotros desde el área para poder tomar conocimiento de las situaciones inmediatamente, como a la gente de la policía, una herramienta más. El hogar de tránsito, que es algo que por años se intentó lograr y nunca se había logrado, y ahora está. Bueno, un poco creo que todo se resume en decisiones políticas. Esta gestión del doctor Pedro Galimberti ha tomado decisiones políticas de invertir fondos en lo que tiene que ver con el género, no solamente con este tipo de herramientas como el botón antipánico, que hay algo que es importante decirlo, que es que las víctimas se sienten más seguras, y creo que ya desde ese punto de vista estamos cubriendo una necesidad, que es que ellas se sientan más seguras. Viven mejor. Tal cual. Por otro lado, lo que es Lazos de Esperanza, algo que se venía proyectando desde la sociedad civil, digamos, porque había organizaciones que en su momento habían tenido la idea y no se concretaba, fue una decisión, había un edificio que podía ser utilizado para otra cosa y el doctor Galimberti dijo, hagamos esto, y en función de eso trabajamos. Creo que ha funcionado en las situaciones en las que específicamente se utiliza. Es importante saber que hay una ordenanza que determina en qué situaciones es admisible que una mujer sea alojada en Lazos de Esperanza, cuáles son las condiciones para que pueda estar allí. Lo importante es que le da la chance a esa mujer, de acuerdo a lo que dice la normativa vigente, de no tener que volver a su casa donde a seguir conviviendo con la persona violenta. Hasta tanto, por supuesto, se accione las herramientas del Poder Judicial para que se excluya al hombre agresor y pueda volver esa familia a su lugar, porque en realidad eso es lo que busca, protegerla hasta tanto, esa es la función de Lazos de Esperanza, protegerla hasta tanto ella pueda volver a su casa, que es lo que en principio debería pasar, ¿no? Y en realidad pasa, y por lo general bastante rápido, porque en ese sentido el Poder Judicial tiene ya mecanismos implementados que hacen funcionar rápidamente las estructuras. Hoy estamos, justamente recibimos fondos de un programa nacional del Instituto de las Mujeres, donde se están instalando cámaras de seguridad, 6 cámaras de seguridad, como para brindar mayor seguridad. Lazos de Esperanza ya tenía alarmas, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con rejas y demás. Y además estamos haciendo un equipamiento para que haya mayores comodidades para estas mujeres y sus familias. Así que desde que hemos inaugurado Lazos de Esperanza en marzo de 2016, y fíjate todo lo que hemos hecho en estos años, ha servido para muchas situaciones, para alojar a mujeres que estaban en situaciones de riesgo, y la verdad nos sentimos muy orgullosos y pensamos que bueno, esto es un inicio y hay que seguir sumando cosas. En Lazos de Esperanza se brindan talleres para las mujeres, hemos tenido el taller de automaquillaje y autoestima, que ha servido también para convocar mucho a las mujeres, así que se hace un trabajo bastante interesante. Incluso ellas saben que por ahí es un lugar donde pueden recurrir, que alguien las va a escuchar para poder después derivarlas con los profesionales del equipo. El hogar de día, que es diferente al hogar de tránsito, es otra cosa, pero es otra herramienta importante. El hogar de día para niños ha cambiado desde lo
hoy desde lo estético y desde lo estructural. Creo que era una deuda pendiente que tenía el Estado con la sociedad de Chajarí. Durante muchos años funcionó como una residencia socioeducativa donde los niños vivían. Hoy, gracias al nuevo paradigma que traen la modificación de las leyes, funciona como un hogar de día y ese funcionamiento que venía ya cambiando necesitaba de la decisión de invertir en mejorarlo, de mejorar los espacios, de brindarle a los chicos un espacio de contención donde se restituyan sus derechos. En la actualidad hay 18 niños que transitan en distintos horarios en el centro de día y creo que se hace un trabajo fundamental para la sociedad que es socioeducar en valores, ¿no? Esto que por ahí discutimos mucho en la sociedad que dicen que se está perdiendo, bueno, eso es una de las funciones fundamentales que tiene el centro de día, brindarle a estos chicos un acompañamiento en sus trayectorias escolares, restituir sus derechos, pero además brindarles esto, ¿no? Que tanto hablamos de valores. Y además escucharles, muchas veces que los chicos necesitan que alguien los escuche, no solamente que los acompañe, que los escuchen. No solamente lo necesitan, sino que la ley nos obliga a escucharlos. Desde la modificación del Código Civil en el año 2014, la ley insiste en esto del derecho de los niños porque los vemos como sujetos de derecho de ser escuchados. Y por ahí estas instancias donde, por ejemplo, con la juegoteca móvil, el taller que tenemos desde el área para los niños, les damos ese lugar para que participen y escuchar sus necesidades, que no siempre son las que los adultos percibimos, ¿no? Esto de que conozcan sus derechos y ayudar a que sean respetados. Un derecho fundamental es el juego, ¿no? Y a través de estos distintos dispositivos que tenemos, buscar que sus derechos sean respetados. Creo que eso es lo más importante. El derecho a ser oído es fundamental, a la participación, ¿sí? A través de lo que ellos dicen, nosotros generar políticas, pero escuchando cuáles son sus necesidades y no solamente determinándolas desde la mirada de los adultos. Por supuesto que ustedes han hecho mucho más charlas, talleres, hay distintos programas, hay una serie de cosas que se han puesto al alcance de la gente que se interesa. Lógicamente algunos no se interesarán y bueno. Pero muchas de esas cosas realmente fueron exitosas teniendo en cuenta al menos la cantidad de gente que ha concurrido. ¿Cuáles fueron los resultados? Sí, hemos trabajado mucho, bueno, a través del programa Jóvenes Saludables, que no solamente es desde el área de mujer y familia, sino que intervienen educación, salud, el Centro de Prevención de Adicciones, toda la Secretaría se ha puesto a disposición para ese programa. Hemos recibido, la verdad que nos ha sorprendido incluso la convocatoria cuando se daban charlas de educación sexual integral, la participación de los docentes, la permanencia en los talleres por parte de los docentes. Eso ha sido muy interesante, poder trabajar codo a codo, por ahí contándonos ellos cuáles son sus experiencias desde el aula, jóvenes preventores, ver a chicos adolescentes tan comprometidos en prevenir las problemáticas de los adolescentes como el consumo, el embarazo adolescente no planificado, la violencia en el noviazgo. La verdad que ese es uno de los programas que hoy nos llena de orgullo por la participación y por la respuesta por parte de la sociedad. Después, los talleres, nosotros siempre decimos, desde el área es bastante complejo porque se trabaja con la violencia y por lo general la gente es reacia a participar cuando hay convocatorias que tienen que ver con esto. Hemos ido cambiando la forma de invitar,
Y hoy en día creo que hemos logrado varios resultados positivos. El grupo de reflexión para hombres era un grupo siempre muy reducido. En la actualidad son más hombres los que participan, los que entienden que es un espacio para ellos, para ser escuchados, para plantear sus necesidades también. Tienen que haber hombres que sufren violencia de género también. Sí, por lo general para hombres que ejercen la violencia, ¿no? Pero que en general han sido víctimas de violencia también en su infancia, entonces les resulta muy difícil expresarse de otra manera. Creo que hay todo un trabajo que hacer y es necesario hacerlo, porque si nosotros solo nos enfocamos en trabajar y cuidar a las mujeres, pero no vemos el lado del hombre, el espacio para que sea escuchado y para modificar estas conductas que la sociedad en general tiene, nos queda una parte sin trabajar. Eso por un lado. Después el taller de automaquillaje y autoestima, ver cómo las mujeres se acercan por ahí con una convocatoria distinta, pero que nos permite también hablar sobre la violencia, sobre las formas, los distintos tipos de violencia y cómo empoderar a las mujeres. Y algo que sin ninguna duda este año nos hemos enfocado y se ha trabajado un montón en lo que tiene que ver con las emprendedoras, esta posibilidad que fue la Expo Mujeres, para contactarnos con ellas, brindarles un espacio y que van surgiendo distintas ideas. En la actualidad estamos hablando con gente de Nación para dar charlas que tienen que ver con cómo llevar adelante un emprendimiento, de qué forma calcular costos, que creo que eso está también muy bueno, sobre todo porque las empodera económicamente. Y es una de las situaciones que generalmente nos impiden cortar el ciclo de la violencia. Esta independencia económica les da seguridad a ellas para cortar o interrumpir esos ciclos, ¿no? Y eso también, el poder darles las herramientas, por supuesto que podemos hacer mucho esfuerzo desde acá, pero si no encontramos la respuesta del otro lado, esto no serviría. Y la verdad que hemos encontrado resultados muy positivos en el entusiasmo que ponen las mujeres en salir adelante. Hay otro tema que consideramos que ha cambiado para bien, y es que la gente se acerque a plantear su problema, porque antes se escondía el problema. Inclusive nosotros consideramos que hay cosas que son cuestiones ya culturales, porque le pasa a esta persona, pero le pasó a su madre y le pasó a su abuela, y ahora vemos que al acercarse la gente, eso puede cambiar. Hay un cambio, por supuesto, que comienza desde empezar a desnaturalizar las situaciones de violencia, las situaciones de abuso. Yo siempre digo, cuando hablamos de estadísticas respecto de abuso sexual en la niñez o en la adolescencia, creo que no es que hay más casos de abuso, sino que hay más denuncias, y esto significa que lo estamos desnaturalizando. Eso es un cambio que se va dando en la sociedad y que uno empieza a percibir. Y hay un compromiso muy importante de los vecinos de Chajarí en no aceptar más este tipo de conductas, ¿no? Nosotros vemos, sí, que han aumentado, quizás porque también encuentran que hay una respuesta, que hay alguien que los está escuchando y de alguna manera comienzan a transitar alguna solución. Pero sí vemos muchos vecinos comprometidos que nos llaman, nos cuentan situaciones, sobre todo donde hay niños que son víctimas, ¿no? Eso también es importante mencionarlo. Cuando hay un niño, un adolescente, una persona menor de edad que se encuentra en una situación de riesgo, es responsabilidad de todos el cuidado, ¿no? Porque de alguna manera nosotros como adultos tenemos esa obligación, ni hablar como funcionarios. Pero hemos visto mucho compromiso, no solamente por parte de los vecinos, sino de los docentes, que a veces tenían miedo o generalmente les costaba comprometerse porque tenían miedo a las represalias por parte de los padres o de los directivos de las escuelas, y hemos visto que eso ha ido cambiando. También porque
se han generado espacios donde se brinda información. Entonces, ha habido capacitaciones que tienen que ver con los protocolos, y creo que eso también nos genera más seguridad al momento de involucrarnos. Hay temas que no son solamente de chascarilla en absoluto, pero que están generalmente ligados a la violencia o terminan en violencia, que son las adicciones. Tal vez no comienzan con violencia, pueden comenzar tal vez por violencia que recibe esa persona que es enfermo, pero suele terminar en hechos violentos si no se le pone coto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué han hecho ustedes? Sí, digamos que en los casos donde ya existe una persona que ha aprendido a manifestarse a través de la violencia, porque la violencia no es una enfermedad, es algo que se aprende y que se va adquiriendo en el desarrollo de la vida, ¿no? La enfermedad que te decía yo es la adicción. Es real, sí, que como que facilita, es un facilitador de las reacciones violentas. Creo que es importante trabajar con los adolescentes en esos temas, ¿no? En lo que es la adicción para prevenirla. Vivimos en una sociedad bastante consumidora y creo que por ahí lo que uno tiene que aprender es a trabajar el consumo problemático en todos los ámbitos, no solamente el consumo de sustancias, el consumo de alcohol, que es algo que está mucho más naturalizado. Nos horrorizamos cuando hablamos de las drogas, pero no vemos lo naturalizado que tenemos el alcohol y lo mucho que perjudica tanto a nuestros jóvenes como a los adultos, ¿no? Entonces, trabajar mucho con los jóvenes en la prevención de los distintos consumos, eso ayuda a generar una sociedad más saludable, más sana. Y, por supuesto, que donde disminuyen los consumos también van a disminuir las violencias, ¿no? Pero no creo que sea completamente proporcional. Creo que la violencia hay que trabajarla más allá del consumo. Generalmente cuando se dan situaciones donde hay una problemática de consumo, tratamos que se enfoque en esa problemática y para después trabajar en desnaturalizar la violencia. ¿Qué le dicen los adolescentes cuando ustedes le hablan de estas cosas? Cuando ustedes le hablan de la violencia en el noviazgo, porque cuando ustedes le están hablando seguramente muchos se sienten identificados, sin ninguna duda. Cuando ustedes le plantean en detalle toda la cuestión sexual, ¿qué les dicen? Bueno, es muy interesante. Primero, arrancar por decir que tenemos que no prejuzgar a los adolescentes o no prejuzgar las adolescencias, porque en muchas oportunidades los adultos hablamos de que son chicos desinteresados, que no les importa nada, que son vagos, que son violentos, y la realidad es que nos sorprendemos a diario cuando los escuchamos. Es necesario darles un espacio para escucharlos. Ellos tienen una visión mucho más positiva de la situación, si bien encontramos situaciones donde naturalizan mucho la cuestión de los celos. Cuando se encuentran frente a determinadas circunstancias donde uno dice, bueno, esta actitud podría ser considerada como normal, pero esta actitud podría ser considerada como una violencia, una forma de control, se sorprenden y les gusta trabajar sobre ese tema. Encuentran que en ese sentido no solamente la violencia es de los hombres hacia las mujeres, sino desde las mujeres hacia los hombres. Sobre todo esto que tiene que ver con el control de las redes sociales, trabajar mucho sobre las redes sociales. Creo que es una herramienta muy buena para generar prevención, porque es un espacio donde ellos se expresan y donde nosotros también nos podemos expresar para prevenir.
pero también es necesario que haya un control. Y creo que en este sentido, algo que la sociedad tiene que tomar conciencia es la figura de los padres, ¿no? El compromiso por parte de los adultos responsables. Lo que la mayoría de los adolescentes plantean es la ausencia de los adultos en el acompañamiento, al revés de lo que los adultos pensamos, ¿no? El tema es cómo nos acercamos, porque no es fácil, no solamente no es fácil acercarse desde la familia, sino que no es fácil convocarlos a los adolescentes. Entonces, creo que en general, sobre todo los que trabajamos en este tema, la idea es acercarnos a ellos y estar atentos a lo que ellos nos plantean como necesidades. Sin ninguna duda, el consumo problemático de sustancias, el consumo problemático de alcohol son temas que nos atañen y que nos tienen que responsabilizar a los adultos, al Estado, pero bueno, creo que hay un papel fundamental de los padres, ¿no? ¿Cuántos casos han recibido ustedes en estos años de trabajo? ¿Cuántas denuncias? ¿Cuántas personas que se acercaron a decir, me pasa esto? No quiero denunciar nada, pero me pasa esto y busco una solución. Bueno, en antecedentes en los últimos años de gestión, desde el 2016, podría decirte que hemos recibido aproximadamente entre 2.000 y 2.700 expedientes, 2.500 y 2.700 expedientes que obviamente se van rotando y algunos se han modificado conductas, otros no hemos encontrado en la gente el interés por recibir la ayuda. En la actualidad tenemos 500 expedientes activos. Es una época por ahí, generalmente cuando hay crisis económicas hay cuestiones que aumentan un poco. En general el tema de la violencia es algo que repercute la crisis. Pero, sin embargo, es en general la cantidad de expedientes con que nosotros nos manejamos. En la actualidad son 500 expedientes, o sea, 500 familias que reciben ayuda por parte del equipo de los profesionales a través de los distintos abordajes, dependiendo de las necesidades, contando con estos que hemos mencionado, el botón antipánico, lazos de esperanza, el centro de día para niños, pero también otras herramientas que utilizamos, los talleres, el grupo de apoyo para mujeres, el grupo de reflexión para varones, el taller de crianzas para familias. Hoy estamos implementando una nueva metodología en el taller de crianzas, que es acercarnos a las escuelas primarias, donde vemos compromiso por parte de algunos padres, a veces no. Pero bueno, todas estas herramientas ayudan en esos 500 expedientes, más allá del seguimiento concreto de los casos. 500 expedientes es un montón, realmente. Tomando desde el primer día hasta hoy, por supuesto que yo sé que vos vas a decir que el balance es positivo porque está en evidencia. Pero hay cambios, lograron cambios en los jóvenes, en los adultos, en los padres. Es muy difícil cuando hablamos de violencias y demás, percibir los cambios. Si uno piensa en todas las... Creo sí que logramos, a través de decisiones políticas, cambios en muchas estructuras. Por ahí es un momento muy complicado por esto que decía, ¿no? Hoy hay muchos fundamentalismos. Yo lo veo en las discusiones que existen en una mesa familiar, donde cada uno como que se planta en una idea y no se puede mover de ahí, y hay muy poca tolerancia y respeto a la idea del otro. No hay ni tolerancia ni diálogo. Claro. Creo que en ese sentido es negativo. Siempre digo que hemos hecho un montón de cosas muy positivas, pero todavía quedan un montón por hacer.
nunca es mucho, ni nunca estamos muy cerca del objetivo. Sin embargo, sí, se perciben ciertas cosas, sobre todo con los niños, donde uno ve que ellos ya vienen con un cambio desde el punto de vista de cómo se expresan, de la no utilización de la violencia, desde el punto de vista del respeto a la mujer, desde el punto de vista del respeto al otro, al distinto, al diferente. Creo que en ese sentido la sociedad ha tenido un cambio positivo. Ahora, si evaluamos algunas otras cuestiones, te puedo decir que estamos en un momento donde el ser humano tiene que replantearse y entender que vivimos en comunidad, no podemos vivir aislados, y la forma de tener una comunidad pacífica es respetando al otro, al que tenemos al lado. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gabriela Auri, muchas cosas se hicieron, como bien ella nos decía, hay muchas cosas que van a seguir quedando por hacer, siempre va a haber cosas que hacer. Nosotros insistimos en que la violencia vino con el hombre, llegó con el hombre, no sé por qué. El hombre puede manejar la violencia, pero es violento en líneas generales, por supuesto, no digo en la totalidad, en líneas generales. Es violento, puede manejar su violencia, puede frenar su violencia, razonar para no ejercer la violencia, pero la tiene, está ahí latente. Ahora, todas estas herramientas ayudan a entender cosas, ayudan a comprender cosas, ayudan a cambiar hábitos, ayudan a no tomar ciertas cosas como si fueran lógicas, razonables. El hecho de que sea común no significa que sea normal. Puede ser común, pero es anormal que alguien le pegue a su compañera, por ejemplo. No es lógico. Todas estas herramientas llevan a que mucha gente tome conciencia de eso. Entonces tal vez se pueda dar un cambio fundamental, que el cambio es no solamente de conducta, un cambio de cultura. Para mejor, claro está. Se nos terminó el tiempo. La semana que viene volvemos. Muchas gracias.